Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, Oriente y Tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, pues ya sabéis, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comentando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Finalmente hay una continuidad en el trabajo, ¿bien? Hablan de una continuidad y una continuidad en algún aspecto, algo que continúa, dice con más fuerza aún. Bien, con más fuerza, eso quiere decir, Géminis, que será que esta continuidad durará más tiempo, ¿no? Lo que yo quiero transmitir con esto. Continuidad que dura más tiempo, para muchos de vosotros un cambio de lo que es en el contrato, ¿bien? Pero ese cambio también quiero decir que es algo positivo, ¿vale? Para los que queráis o necesitéis esa seguridad dentro del trabajo, es algo positivo, ¿bien? Cambia algunas cosas, ¿bien? Pero positivas. Los Géminis que no estáis trabajando, dice, vas a tener una comunicaciones, recibirás noticias de posibilidad de empleo. ¿Qué pasa? Que a ti esas noticias no te dan un sí rotundo, ¿no? Un sí vas a trabajar aquí. Te hablan de haz el cambio y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, eso te puede generar cierta incertidumbre. Yo te diría, Géminis, que adelante, en este caso. Los Géminis que tenéis un negocio, ha habido dudas, hay hay decisiones a tomar y cierta incertidumbre, Géminis. Yo te diría, en este caso, ante las dudas que tienes, ¿bien? Dice que el triunfo está más cerca de lo que tú te imaginas, que esas dudas te las estás generando tú por precaución, puede ser perfectamente, pero que sí hay triunfo detrás de todo esto, ¿vale? Lo que te están diciendo las cartas. Así que los Géminis que tengáis un negocio y queráis hacer un cambio y tenéis esa duda, yo os diría que adelante, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Estáis a punto de firmar algo que tiene que ver con gente joven. Me hablan de alguien joven, no sé. Géminis, me hablan de alguien joven, me hablan del exterior, me hablan de familia, y dice que esto que se va a firmar te trae, es algo que te traía ya un poco preocupado o preocupada, ¿no? En este caso, Géminis. Esto te trae a ti dinero, una gran economía a tu vida. No exactamente, no trae una gran economía a tu vida. Esto trae a tu vida, digamos, la sensación de que no vas a perder algo, ¿vale? Es lo que están diciendo las cartas. Trae la sensación, o trae la seguridad, vamos a decirlo así, la seguridad de que no vas a perder algo, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Géminis, seguimos. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Muchos pensamientos, muchas personas en la cabeza y no hay una claridad aquí. No hay una claridad, ¿no? Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Me gustas, no me gustas. No hay un perfil claro aquí.
lo que yo quiero decir. No hay un perfil claro en todo esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede traer? El que no haya un perfil claro. Pues lo que puede traer es, digamos, dudas. Hablan de dudas en tu vida sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. ¿Ves? Siguen confirmando las cartas. Hay ciertas dudas a nivel sentimental, dudas que os provoca, digamos, el no saber claramente qué es lo que queréis, el perfil que necesitáis en vuestra vida, ¿no? Esta situación sale muy clara. Por un lado quiero pareja, por otro lado no quiero pareja, por un lado me gusta este tipo de persona, por otro lado me gusta otro tipo de persona, ¿no? Pero te voy a hablar de alguien que se acerca a tu vida, ¿vale? Y este alguien que a mí me aparece que se acerca a tu vida, dice, Géminis, esta persona en un principio te deja muy claro qué es lo que quiere, ¿eh? Ojo. O sea, aquí en todo esto hay una claridad, ¿vale? Te deja muy claro qué es lo que quiere esta persona. Yo te voy a decir algo, Géminis. Dice, esto quedará así. Te deja claro lo que quiere, pase o no pase algo entre vosotros, esto va a quedar así. A mí me dicen las cartas que de cara a futuro, el amor entraría a tu vida por el lado que menos imaginas tú, Géminis. Y es algo relacionado con lo laboral. Y esto, ten en cuenta que es algo que tú no imaginas. A ti no se te pasa por la cabeza que esto pueda pasar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Géminis. Géminis, que estáis solteros. Mucho juego, mucha gente que se acerca a tu vida, dejándote muy claro lo que quieren, en fin. En un principio a mí las personas que me salen no son personas que vayan buscando precisamente una relación estable, pero tú tampoco es que tengas muy claro que quieras una relación estable, ¿no? Entonces, con la llegada de esa persona que he visto yo, que podría estar relacionada, no estoy segura, que tiene que ver algo con lo que menos te imaginas o con trabajo o algo así, dice, esa persona será la que te cambie a ti esa perspectiva, esa manera de pensar que tienes en cuanto a las relaciones estables, ¿bien? Entonces, podríamos decir que ahí sí te enamorarías. Es lo que yo trato de decir, que ahí sí te enamorarías. Luego también veo, Géminis, cierta manipulación en tu vida que te mantiene siempre como que atraes la traición a tu vida. Y esto puede ser para los que creáis cierta manipulación con cosas con artes oscuras o algo así, ¿no? Que por mucho que tú creas o pienses que no va a aparecer una persona concreta para ti o que no vas a rehacer tu vida, dicen las cartas que hay un destino para ti. Lo que están diciendo, oye, hay un destino para ti. Y aunque ahora tú tengas la sensación, o esto esté pasando a día de hoy, porque yo veo cierta manipulación, es cierto, que no te deja avanzar, dice que finalmente hay una persona para ti en tu vida, hay una persona para una relación seria. ¿Bien?
Luego las relaciones, los triángulos amorosos veo mucho que rondan tu vida. Esto lo veo bastante. Dice que las cartas dicen que la persona importante que aparezca en tu vida, que no es la primera persona que hemos visto, ya hemos hablado de eso, dice tú por lo que sea lo vas a mantener en la clandestinidad. O sea que esto posiblemente ni se lo digas a la familia ni nada de nada, Géminis. Tú esto lo vas a mantener en lo oculto, es lo que dicen las cartas, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Géminis, dice que se le han dado muchas vueltas a una situación, bien, pero después de darle tantas vueltas a una situación, dice, pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Hay nuevos caminos en la relación? Sí, pero también hay personas del pasado que se entrometen en vuestra vida, que vuelven a pasar por vuestra vida, que nos hacen dudar, y nos hacen dudar en un momento bueno. En un momento en el cual ya hay ciertas dudas que ha habido aclaradas, en un momento en el que se supone que debemos de estar más sosegados, más calmados. Y esto puede ser algo, porque mira, cuando esto pasa, cuando en la relación estás mal, vale, pero cuando esto pasa, cuando la relación está bien, es para replantearse la cosa aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Para muchos de vosotros se avecina embarazo. Dice, noticias de embarazo para muchos de vosotros. En el momento que haya estas noticias de embarazo, dice, se replantean muchas cosas. Estas son incertidumbres, dudas que tenemos en la relación, replantearse la forma de vida, esto suele pasar. Y si hay un cambio muy notorio en la pareja respecto a unas comunicaciones con alguien a raíz de este embarazo. El cambio es positivo, también lo tengo que decir, Géminis. Luego, aquí son las cartas, dice, hemos sentido muchas veces que la pareja ha estado como manipulado o manipulada por alguien mayor, ¿no? Alguien al que la pareja pues, le tiene algún tipo de lealtad o algo por el estilo. Con el embarazo te voy a decir que este tipo de cosas van a cambiar también. ¿Bien? Con el tema de las personas del pasado, dice, las cartas confirman en este caso que el pasado todavía tiene que hacer alguna llamada de atención. Pero a mí en esta tirada, ¿ves? No me confirman de que tú o de que tu pareja vayáis a mirar a esa persona, ¿ves? Dice, no, dice, te puede dar que pensar, pero no hay una traición realmente. No hay una traición. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Una noticia que estáis esperando en la relación y algo que tiene que ver para muchos de vosotros, posible convivencia también, o algo relacionado con una vivienda, muy importante, esto marca muchísimo. Noticias que invitan al cambio para vosotros y que son noticias que a algunos de los familiares no le van a gustar. Bien. Y aquí voy al tema del embarazo. Bien. Yo no sé qué problema ha habido aquí con alguien de la familia. No veo problema, veo una familia que se mete demasiado. Bien.
opina demasiado, vamos a decirlo así. Entonces aquí lo que dicen las cartas, la buena noticia para vosotros, que no deja de ser una buena noticia, ¿no? Un embarazo. Dice, para la familia trae de qué hablar, trae un motivo por el que hablar, ¿bien? Gente que se aburre en su vida, ni más ni menos, Géminis. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Géminis, hay fuerza en la relación y estáis en plena renovación en vuestra vida, para bien o para mal. Y yo en este caso diría que para bien, ¿eh? ¿Vale? Dice que a los que habéis tenido muchos inconvenientes en la relación y que uno de esos inconvenientes, el mayor de los inconvenientes, tiene nombre y apellidos, como que llega algo para esa persona, como que llega el karma, como que llega lo que tiene que venir, ¿eh? Lo que tenga que llegar. Eso no lo decidimos nosotros, ¿eh, Géminis? Vamos a ver qué más. Dice, no hay dudas de lo que se quiere en la historia. No hay dudas. Si ha tardado, dice, es porque se tenía que tener claro el responder. Pero eso no quiere decir que haya dudas en cuanto a los sentimientos. Bien. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. No tengas dudas de los avances y de los cambios que se avecinan en tu vida, Géminis. No escondas nada. No escondas tus sentimientos, no escondas tu relación. Dice, porque finalmente el destino es el que es y esto se va a saber. Ese es el mensaje que te dan, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dice, ten cuidado, Géminis, con las bajadas de defensas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es lo que más está marcando. Bien, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Marca como un foco de infección o algo por el estilo. Vamos a seguir, Géminis, seguimos con tu mensaje general. Todo lo que tenemos en nuestra vida es fruto de nuestros actos y de nuestras decisiones, Géminis. Ese es el mensaje que te dan. Así que cada uno que lo aplica a su historia. Géminis, te voy a dar un número para esta semana, el 7272. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.